Buenas tardes. Damos comienzo hoy jueves 22 de noviembre, siendo poco más de las 19 horas de la tarde, la sesión ordinaria de este Pleno en el Ayuntamiento de Palencia. Y en primer lugar, estoy seguro que los 25 concejales o los 24 restantes, pues queremos transmitir a la familia de José Antonio García González pues el pésame y lamentar, bueno, pues la pérdida en este caso de la madre de nuestro compañero concejal, que además a edad temprana pues ha fallecido. Por lo tanto, todos los miembros, por supuesto, pues que si quieren decir algo también, pero vamos, yo creo que ni merece la pena porque... No, que nos sumamos. Por supuesto. Pues muchísimas gracias a todos y era lo primero en un día difícil para nuestro compañero, que le trasladamos un fuerte abrazo por parte de todos. Y continuamos con la aprobación. Primer punto del orden del día, que es la aprobación, si procede, de los borradores de las actas de la sesión ordinaria celebrada el 18 de octubre y de la sesión extraordinaria celebrada el 5 de noviembre del 2012. Segundo punto es dar cuenta del expediente de modificación de crédito número 21, 22 y 23 del presupuesto municipal del ejercicio 2012. El punto tercero es dar cuenta del informe de evaluación del plan de ajuste regulado en el Real Decreto Ley 4/2012, elaborado a 30 de septiembre de 2012. Pues tiene la palabra el concejal de Izquierda Unida. Solo sea dar cuenta, así que quisiera intervenir para matizar o exponer la posición de nuestro grupo. Primero, desde nuestro punto de vista, se cumple lo que planteábamos de fiscalización de lo que el ayuntamiento va a realizar. Digamos que tenemos una especie de intervención por parte del Ministerio, ¿no? Luego también percibimos que hay un trato excesivamente economicista con respecto al tema del ayuntamiento, que nosotros entendemos la política no solo desde una perspectiva económica, que también, sino también desde otro tipo de perspectivas que serían desde nuestro punto de vista como mucho más globales, ¿no? En el apartado más del informe de la intervención, no deja de ser también curioso que se solicite el informe de intervención, aunque también haya un informe del concejal que hemos leído también de forma interesada, ¿no? Entendíamos también que se hablaba del tema de la modificación del periodo de cobro del IBI, no se decía nada del incremento de ese impuesto, que yo creo que también ayuda, ¿no?, a las arcas municipales en torno a 1,5 millones de euros, ¿no? Entendíamos también que había cosas dentro del plan de ajuste, a pesar de que Izquierda Unida se pronunció en contra del mismo, que sí que entraban dentro de la dinámica de lo que este concejal y portavoz ha planteado en los diversos ámbitos, como el tema de dejar de alquilar locales que no son municipales, ¿no?, en la línea de la disminución del gasto o la austeridad desde nuestro punto de vista, o cómo se tiene que entender dicha austeridad, o el traslado de las oficinas a la sede de Mariano Timón para intentar racionalizar de alguna forma el gasto que se hacía, ¿no? Y por otro lado, y ya lo hemos planteado también en diversos ámbitos, no estamos de acuerdo en los recortes o la reorganización, dice en el informe, del tema del transporte urbano, ni en la disminución que se realiza de los contratos, ¿no?, en la medida en que ellos también implican una disminución de los derechos sociolaborales, normalmente en el caso de la limpieza, de las trabajadoras de las empresas concesionarias del ayuntamiento, ¿no? Entendemos, o sí apoyamos también el apartado donde decía el refuerzo de la parte de inspección y recaudación por parte del ayuntamiento. Siempre nuestro grupo, en los diversos ámbitos, hemos propuesto que las salidas de la crisis tenían que venir más en la vía del incremento de los ingresos y en la realización de estos de una manera progresiva. Y en el tema del control de los gastos y la regulación de facturas también estamos de acuerdo con los planteamientos de la Concejalía de Hacienda, ¿no? Toda la parte de inspección también coincidimos, y no estamos de acuerdo en el apartado, alguna vez lo hemos discutido, con el tema de la privatización de los servicios. Sabéis que desde nuestro grupo siempre proponemos que el tema de gestionarlo directamente por parte municipal pues genera un mayor ahorro en los mismos.
Y por último también coincidimos en el apartado de la reducción de las horas extraordinarias. En el informe que dice el concejal de Hacienda viene eso, la reducción de las horas extraordinarias, donde nosotros también coincidimos, independientemente de que en algunas ocasiones no quede más remedio que utilizarlas. Y lo que no entendemos es que en el mismo párrafo se cite la reducción de horas extraordinarias y la reducción de contratos temporales y la no reposición de efectivos, porque no estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en una parte y en las otras dos partes no, porque en el fondo no dejan de ser pérdidas de puestos de trabajo, ¿no? Independientemente de que al final supongan un ahorro para los costes del ayuntamiento, como también lo supone el tema de la paga extraordinaria, del que vendrá en otro punto del orden del día. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Julio tiene la palabra. Bien, muchas gracias, señor alcalde. Buenas noches a todos y a todas. Bien, comentar dos cuestiones. Lo primero, que seamos conscientes que el plan de ajuste del cual se nos da cuenta ahora mismo tiene en origen un préstamo que se hizo para el tema de pago a proveedores por un importe de 3.800.000 euros aproximadamente. Más allá de lo que dijimos cuando se aprobó esto, que ya fue en el mes de marzo, han pasado 8 meses, por supuesto reiterarnos en que recordar que este importe de 3.800.000 euros pues son de las cuantías más bajas pedidas por cualquiera de las capitales de provincia de Castilla y León, lo cual facilitaba que luego se pudiera cumplir el plan de ajuste como así ha sucedido. Un plan de ajuste que lógicamente estamos de acuerdo con su elaboración y con que se rinda cuentas trimestralmente, porque estamos obligados a hacerlo, sea lo que dice el Real Decreto. Ahora bien, queremos volver a poner encima de la mesa una serie de cuestiones. La primera, que nos parece surrealista, insistimos, que nos obliguen a dar cuenta de una forma sistemática, lo cual pues da la sensación efectivamente de que estamos intervenidos sin más, como ha comentado el compañero que me ha precedido en el uso de la palabra. Comentar también que es verdad que se ha cumplido, pero que no podemos estar de acuerdo, con cómo se ha cumplido, que fue lo que justificó nuestro voto en contra en el mes de marzo. Se han cumplido las previsiones en política tributaria, ya manifestamos claramente que no estábamos de acuerdo. Además, también decíamos que no servía para corregir los déficits de los distintos servicios que se prestan, puesto que se establecía que al final de todo el periodo el déficit tarifario iba a ser el mismo, y no estábamos de acuerdo con el ajuste previsto en el gasto, y aquí voy a hacer hincapié en una cuestión. En el pleno de marzo comentábamos que no nos parecía serio el enorme volumen de casillas que se dejaban en blanco con respecto a las previsiones de evoluciones futuras del gasto. Había una serie de cuestiones, de considerandos que se dejaban en blanco. Y nosotros decíamos que apoyar eso era más o menos dar una especie de cheque en blanco al equipo de gobierno, porque no nos decían en qué iba a hacerse el ajuste. Y yo recuerdo perfectamente que hice hincapié en lo que tenía que ver con la partida personal, que estuviera en blanco, pues no lo entendíamos, ¿no? Bien, nos hemos llevado una sorpresa cuando hemos visto en este informe que se ha elaborado, por cierto, felicitando a la intervención y a la interventora su labor, que le va a tocar cada 3 meses hacer un trabajo añadido, que en la tabla en la que viene el ajuste en función de los capítulos, se ve que desde el punto de vista del gasto hay un ahorro estimado en este año de 2.149.000 euros, hay una previsión de 2.149.000 euros, y de esa previsión de ahorro de 2.149.000 euros, el capítulo 1, que es el de gastos de personal, es 1.826.000. Es decir, que todo este esfuerzo de austeridad de gasto que iba a hacer el equipo de gobierno, por decirlo de una forma muy sencilla, el 85% se lo lleva el capítulo 1, lo cual es una exageración, sobre todo cuando hace 10 meses, insisto, hace 8 meses, en el mes de marzo, se nos dejó en blanco esa partida porque en principio se nos decía que no iba a haber ningún tipo de ajuste en plantilla. Y claro, cuando leemos el informe del propio concejal de Hacienda, se nos dice que el ahorro viene por la reducción de horas extra, que parece razonable, que está bien, pero también viene explicitado claramente que se han eliminado, se han cargado contratos temporales y que no se han repuesto efectivos. Por tanto, tenemos que lamentar que el esfuerzo fundamental que está haciendo el equipo de gobierno para cumplir con ese plan de ajuste se está haciendo con cargo o a cargo de los trabajadores de esta casa. Bien por el tema de las horas extras, bien porque no se contrata nueva gente, bien porque no se saca la oferta pública de empleo, bien porque se despide en personal, lo cual nos parece
pues sencillamente pues una especie de burla, porque si realmente este era el objetivo que tenía el equipo de gobierno en el mes de marzo, lo honesto hubiera sido clarificar claramente, decir claramente lo que iba a suceder, rellenar las casillas correspondientes, decir que el capítulo 1 las medidas iban a tener tantas consecuencias y ya está. Por tanto, lamentar que seguimos con la misma tónica de hacer las cosas sin avisar y sorprendiendo, porque se nos dijo en principio que no iba a haber ningún tipo de ajuste por parte, nos dijo el concejal de Hacienda en aquel pleno que no iba a haber ningún tipo de ajuste en la plantilla del ayuntamiento y por tanto, pues que el 85% del ahorro sea con cargo al capítulo 1, pues le desmiente una vez más. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Buenas tardes. Como hoy vengo bastante relajado, pues no voy a entrar ni a contestar a si hemos hecho, burlas o no sé qué palabra ha utilizado. Yo simplemente quiero manifestar hoy aquí, primero, que llevamos un año y pico con bastante entretenimiento en el ayuntamiento, con una actividad, yo diría que frenética, por el propio ayuntamiento y por los acontecimientos externos, como ha sido el plan de proveedores, el plan de ajuste, y que quiero agradecer a la interventora como responsable del área económica, de todos los funcionarios, que es quien soporta el trabajo y los plazos, y la verdad es que ha habido mucho trabajo y mucho cumplimiento de plazos, y en ese sentido, pues, quiero públicamente agradecerla, porque hoy el documento que es motivo de este debate es su informe, que ha remitido al Ministerio y que da cuenta y que se basa en el plan de ajuste que aprobó este Pleno, con unas medidas que se reflejaron en él, y que, como todo plan de ajuste o el plan económico que había antes, pues tiene unas líneas de actuación y unas magnitudes que cuando se elaboran, lógicamente es pura teoría y que algunas se cumplen y otras es imposible de cumplir, y lo importante es el objetivo final entre ingresos y gastos, y yo creo que el informe ya refleja que en general se están cumpliendo, y la proyección que se hace a final de año, porque lo importante es a final de año, pues parece que se va a cumplir.
en cualquier caso, todos los planes también son susceptibles de que sean corregidos y que sean modificadas las magnitudes que, por la razón que sea, pues se desvían del objetivo que se había fijado. Seguramente que si otro equipo de gobierno estuviera gobernando este ayuntamiento, pues posiblemente hubiera hecho un plan distinto. Yo, por lo tanto, tampoco voy a hacer una defensa a ultranza del plan que elaboramos. Lo que sí quiero manifestar, y mañana en la Comisión de Hacienda vamos a presentar el presupuesto del 2013 y que daremos cuenta también a los palentinos a través de los grupos políticos y de los medios de comunicación, las medidas que se han adoptado en el propio ayuntamiento y las que nos han influido porque las ha adoptado el Gobierno de España, nos ha permitido, pues no solamente ver el panorama y el futuro con tranquilidad, sino también que nos va a permitir un ejercicio económico con mucha más luz y mucha más esperanza del que teníamos hace año y pico, y que algunas medidas, pues como otras que se están adoptando, pues han podido ser no compartidas, pero que a este ayuntamiento le ha dado la salida de una nueva etapa y de un nuevo periodo con un signo muy distinto al que teníamos hace un año. Y en ese sentido, pues yo, como decía, no voy a defender a ultranza lo que hemos hecho. El expediente tiene un informe del concejal de Hacienda en el que damos cuenta de, creo que son 19 líneas de actuación, unas cuantificadas, otras no se han podido cuantificar, pero que se cuantificarán. Y con respecto al capítulo de personal, no tenía ninguna cuantificación, ni ha tenido, salvo las medidas del Gobierno de la paga extraordinaria, no ha tenido ningún recorte por parte de este equipo de Gobierno. Simplemente lo que se ha hecho es una contención, no cubriendo plazas que tenían dotación presupuestaria y que no se han cubierto. Y por lo tanto, eso ha supuesto un ahorro presupuestario sin recortar derechos ni cuantía alguna al resto de la plantilla que ya forma parte como empleados del ayuntamiento. Y por lo tanto, esta es la explicación que puedo dar, y repito, mañana pues veremos todas estas medidas cómo han influido, cómo van a influir en el presupuesto del 2013 y en los siguientes. ¿Alguna intervención más? Pues pasamos. Don Julio, tiene la palabra. Bueno, rápidamente, celebrar que haya venido el concejal de Hacienda relajado, yo también, que nos ponemos. Nos importa el estado de ánimo, yo he venido también muy relajado, pero con ganas de hacer mi trabajo, que es, pues, controlar al equipo de gobierno. No se trata solo de una cuestión de casillas en blanco, no. Aquí tengo textualmente copia del acta del Pleno, en el que yo había comentado, pues, la extrañeza de que en concreto las casillas relativas al capítulo 1 y por tanto personal estuvieran en blanco, y como había comentado que se podía entrañar que implícitamente el equipo de gobierno tenía previsto reducir personal. Y el concejal de Hacienda me contestó diciendo que estaba equivocado, que el hecho de que las casillas no se cubriesen implica que no hay reducción de personal, y decía claramente que este ayuntamiento no tiene ninguna necesidad de reducir la plantilla que tiene actualmente. Bueno, usted ha comentado que lo único que ha sucedido es que no se han sacado nuevas plazas y ese es el ahorro. Bueno, pues, vamos a comentárselo a los 4 conserjes que estaban trabajando en los centros sociales y que no siguen trabajando, o a los agentes de desarrollo económico que estaban trabajando y ya no lo hacen. Por tanto, insisto, celebramos, como no puede ser otra forma, que el plan de ajuste vaya bien, que no se les esté yendo las cuentas de las manos. Por cierto, en la purga de Benito, que en un año ha sido capaz de reconducir por arte de magia la maltrecha economía del ayuntamiento, y ahora podemos mirar el horizonte con más optimismo. Miren, yo vuelvo a repetir lo mismo. Cuando las cosas están mal, en un año no se solucionan, y si no se puede decir, pues a la señora Cospedal cómo estaba el tema en Castilla-La Mancha, reconociendo que es un gobierno socialista, o se puede decir al señor Fabra cómo tiene las cuentas en la Comunidad Valenciana, por hablar ahora de un gobierno del Partido Popular. Por tanto, celebramos que ahora se pueda ver el futuro con optimismo y reiterar
que es un plan de ajuste que no estamos de acuerdo porque la filosofía descansa fundamentalmente en unas medidas tributarias que no nos gustaban, y ahora sabemos que la política de gasto reside fundamentalmente en un ajuste con cargo a los trabajadores de esta casa, un ajuste con cargo al capítulo 1 del presupuesto, y no nos gusta. Muchas gracias. Muchas gracias, don Julio. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Mire, don Julio, todos los empleados de cualquier administración que están sujetos a un contrato, y algunos incluso a una subvención, tienen periodo de caducidad. Y cuando termina el contrato, y sobre todo si termina la subvención, es obligado rescindir el contrato. Eso no es despedir ni recortar nada. Eso por un lado. Y en segundo lugar, en cuanto a las ordenanzas, creo que hay una convocatoria de un número de plazas para que se cubran con libre concurrencia, y eso compensa las que han podido marchar por finalización del contrato. Y por otro lado hay otras plazas de policías que también refuerzan un servicio importante que usted sabe que ha sido muy reivindicado, tanto los medios humanos como los materiales. Yo recuerdo en este pleno pancartas porque no obtenían ni una simple renovación de maquinaria o de vehículos o de no sé qué necesidades tenían, que por cierto espero que se resuelvan el año que viene. Y decía en la anterior intervención que lo que hay que ver son las líneas generales y el balance global, no entrar punto por punto, porque mire, yo recuerdo que cuando hemos hablado de refuerzo de la inspección y de la recaudación, yo he encontrado que es una de las líneas, he encontrado el apoyo de tanto de Izquierda Unida como del Grupo Socialista, y es una de las medidas que se está aplicando. Cuando hemos solicitado la delegación de la inspección del IAE, porque entendemos que puede haber un incremento de ingresos sin que suponga incremento fiscal a los que ya están pagando lo que les corresponde, hemos encontrado el apoyo de los grupos de la oposición. Cuando hemos hablado de la inspección de la ocupación de la vía pública, todos están de acuerdo, y nos estamos encontrando con sorpresas y que van a tener repercusiones de cierta importancia en la recaudación o en los ingresos del ayuntamiento, porque por las razones que fueran no se estaba aplicando correctamente. Cuando hablamos del cambio de periodo de cobranza del IBI que se hacía a finales de año a mitad de ejercicio, hemos encontrado el apoyo de los dos grupos de la oposición, y eso ha permitido que de los 8,5 millones que teníamos el año pasado de préstamos de tesorería, en este momento no tengamos ninguno, con un ahorro muy importante para el ayuntamiento de intereses. Y es una de las líneas, y repito, hemos tenido el apoyo de los dos grupos de la oposición. Cuando hablamos de la devolución de las liquidaciones negativas del año 2008-2009 en 10 años, cuando estaba por 5, que ha supuesto un desahogo presupuestario de 700.000 euros, estaban de acuerdo los dos grupos de la oposición. Y cuando hablamos de otra serie de revisiones que ha supuesto ahorro como cambio de servicios, por lo tanto, en líneas generales, si quieren sacar punta, pues para no estar de acuerdo me parece bien. En este caso no hay que votar nada, pero lo que quiero destacar es que de forma general y en las líneas más importantes, lo que se ha hecho, y repito, sin defender a ultranza, porque seguramente que ustedes hubieran hecho parte igual y otras cosas distintas, ha originado un beneficio y un desahogo presupuestario al ayuntamiento que le va a permitir el año que viene, repito, tener un presupuesto con mucha más esperanza para el futuro que el que teníamos hace un año. Y esto es así, pero repito, seguro que ustedes hubieran hecho otro muy distinto. El problema es que estamos nosotros gobernando y nos ha tocado hacerlo a nosotros. Pues muchas gracias. Yo solo quiero entrar a hacer dos consideraciones y son muy sencillas. Independientemente de lo que desde el Partido Socialista se ha planteado aquí, yo planteo a los ciudadanos de Palencia qué opinan los ciudadanos de Palencia si se presupuestan 600.000 euros menos en gasto de personal para realizar y garantizando los servicios públicos esenciales. Ese es un poco el planteamiento. Y, por supuesto, con el máximo respeto a los empleados públicos, la segunda parte es, y si además de eso garantizamos, mediante convocatoria pública, un servicio público y un empleo estable, esa es la segunda consideración que quiero hacer. Es decir, si además de ahorrar dinero
somos capaces de garantizar empleo público, una convocatoria de público y estable, garantizando servicios públicos esenciales y reforzando servicios públicos esenciales como es la policía o como será próximamente los bomberos, garantizando esos servicios públicos, ¿qué opinan los ciudadanos de Palencia? Y eso es un poco lo que estamos haciendo. Es tan sencillo como eso. Tan sencillo. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el punto cuarto, que es la propuesta de aprobación del expediente de declaración de no disponibilidad del crédito regulada en el Real Decreto Ley 20-2012, personal del excelentísimo Ayuntamiento de Palencia. ¿Intervenciones? Si no hay intervenciones, pues pasamos a la votación. Izquierda Unida. No. Grupo Socialista. No. Grupo Popular. Sí. Pasamos al quinto punto del orden del día, que es la propuesta de aprobación del expediente de declaración de no disponibilidad del crédito regulada en el Real Decreto Ley 20-2012, personal del Patronato Municipal de Deportes. Si no hay intervenciones, pasamos a la votación. Izquierda Unida. No. Grupo Socialista. No. Grupo Popular. Sí. Pasamos al sexto punto del orden del día, que es la propuesta de fiestas locales para el año 2013, Palencia y Paredes de Monte. ¿Intervenciones? Si no hay intervenciones, pasamos a la votación. Grupo Izquierda Unida. Sí. Grupo Socialista. Sí. Grupo Popular. Sí. No nos acuerdan las fiestas. El punto número séptimo, propuesta de adaptación al Real Decreto Ley 20-2012 de 13 de julio sobre la prestación económica en situación de incapacidad temporal de los empleados municipales del Ayuntamiento de Palencia. Intervenciones. Don Juan, tiene la palabra. Nosotros aquí al final estamos en lo mismo. También estamos intervenidos en los debates porque se nos impone una serie de condiciones con las que no estamos de acuerdo. Entonces, tenemos que estar gestionando sobre aquello con lo que no estamos de acuerdo. Digo, por lo que decía Isidoro, que a veces se hacen cosas en las que no se creen, ¿no? En las que igual se podían hacer de otra manera, ¿no? Entendemos nosotros que se está penalizando a aquella gente que tiene más problemas, que tiene más incapacidades temporales, ¿no? Que tiene mayores dificultades en algunos momentos, ¿no? Estamos hablando de incapacidad temporal, pero estamos hablando de una baja médica también, ¿no? Entonces, nosotros entendíamos que dentro de este ámbito, pues que los trabajadores públicos y también dentro del ámbito de lo privado, donde es mucho más complicado por las presiones que hay dentro de la precariedad laboral que actualmente rige detrás las correspondientes reformas laborales en este país, pues al final resulta que los trabajadores no cobran lo que les correspondería, sino que al final se les va descontando. Es verdad que no se realiza ese trabajo, pero también es verdad que hay una justificación médica que impide, ¿no?, o que dice que ese trabajo no se puede realizar por los motivos que sean, ¿no? Yo creo que ahí, dentro del modelo de sociedad en el que este grupo político cree, tendríamos que caminar hacia un modelo donde aquellas personas que estuvieran de baja médica pudieran cobrar lo mismo, ¿no?, que cuando están trabajando, teniendo en cuenta también que hay algunos de los complementos que cuando estás de baja desaparecen, con lo cual ya no es el mismo salario que se cobra, ¿no? Yo creo que ese es el marco en el que habría que moverse, ese es el modelo ideal hacia el que hay que caminar y ese es el modelo en el que este concejal y portavoz cree, ¿no? Por eso nosotros no estamos de acuerdo con esta propuesta, ¿no? Y ya entrando más en harina con respecto al tema este, y una vez dicho que el 50% de los 3 días y bla, 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 en el modelo más concreto del ayuntamiento, pues también entendemos y estamos de acuerdo con aquella parte de los trabajadores del ayuntamiento que no tienen un salario igual porque les toca trabajar festivos, porque hacen una serie de trabajos, ¿no?, que tienen una serie de complementos, y entendemos que
el porcentaje del 50% correspondiente a las bajas laborales, pues tendría que calcularse con respecto a eso. Pero mostrando ya nuestra disconformidad con el modelo que se nos impone, que es el hecho de que una persona, por estar con una baja médica, de hecho prescrito por un médico, y si no se da el caso, como ha habido veces que no se ha dado el caso, pues que se investiguen los fraudes de ley. Y ahí también estaríamos de acuerdo en que se investigaran aquellos fraudes que hay, pero no tomemos la parte por el todo, ni digamos que aquellas personas que hacen un uso y abuso de estas medidas, pues son las que tienen la razón, porque yo entiendo que mayoritariamente, por lo menos en el ámbito en el que yo trabajo, y trabajo en el sector público, cuando alguien no puede ir a trabajar es porque tiene suficientes circunstancias y porque tiene un médico que avala esa circunstancia. Muchas gracias. Muchas gracias. Doña Begoña tiene la palabra. Sí, gracias, señor alcalde. Bien, nosotros estamos en contra de este punto, basándonos sobre todo en dos aspectos. En el primero, que no estamos de acuerdo con el Real Decreto 2012, donde se reducen las retribuciones de los empleados públicos, y nosotros pensamos que los empleados públicos son los empleados que en un porcentaje muy alto son mileuristas, y no debemos de reducir las retribuciones hacia los empleados públicos. Entonces vamos a votar en contra de esto porque lo mandata este Real Decreto Ley y no estamos de acuerdo. Y después, basándonos en otro aspecto, como he dicho, pensamos que el Real Decreto, ya que lo reduce, dice que la IT, en los porcentajes que establece, que son los que ha mantenido este ayuntamiento, deben ser las retribuciones íntegras del mes anterior. Este ayuntamiento no va a poner las retribuciones íntegras, sino que no van a entrar, por ejemplo, los festivos. Nosotros pensamos que los festivos que estén establecidos en un cuadrante o en un calendario laboral tienen que entrar como considerado retribución íntegra del mes anterior, porque así lo mandata el Real Decreto y porque de todas las formas ya tenemos sentencias aquí en este ayuntamiento por una CIT diciendo que debía de entrar. Entonces, basándonos en esas dos posturas, en esos dos aspectos, como decía, vamos a votar en contra de este punto. Y yo pues quería ya aprovechar este punto para decir que qué dirían los ciudadanos de Palencia, decía el señor alcalde, de ahorrándonos no sé cuántos miles de euros por mantener el empleo y no contratar a gente con el empleo público manteniendo los servicios. Y yo digo, ¿y qué diría la gente de Palencia, los ciudadanos de Palencia, cuando no se puede contratar a un albañil, a un técnico que es necesario, y sí se puede contratar y nos podemos gastar 60.000 euros al año en contratar a un coordinador de área? Muchas gracias. Tiene la palabra la concejal de personal. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, con respecto a la aplicación de la IT, quisiera recordar, como han hecho los representantes de los grupos, que es aplicación de un Real Decreto Ley que aprobó el Estado el 14 de julio de 2012. También quisiera recordar que la Ley General de Seguridad Social establece cómo se deben realizar las prestaciones cuando un trabajador está de baja. Prestaciones que en principio no cubre la empresa o no tiene por qué cubrir. Este ayuntamiento ha venido cubriendo esas contingencias hasta la aprobación del Real Decreto Ley el 14 de julio de 2012 de una manera superior a lo que establece la Ley General de Seguridad Social. Sí que es cierto que muy por encima de lo que establece, es decir, con un acuerdo o a través de un convenio en el que se sufraga el 100% de la prestación. Pero por un acuerdo o un convenio, pero si pensamos en ello, nos damos cuenta que la ley no se ha modificado, es decir, que la ley de base no se ha modificado. Luego, lo único que limita el Real Decreto Ley en base a una necesidad de una estabilidad presupuestaria son quizás esos acuerdos o convenios en los que hemos llegado a negociar condiciones laborales que sí que es cierto que son beneficiosas para el trabajador, y no voy a entrar a valorar ese punto porque entiendo que los trabajadores se merecen lo mejor, pero que también es cierto que son acuerdos o convenios. Este ayuntamiento lo que ha hecho ha sido aplicar de la manera más favorable posible a los trabajadores los márgenes del Real Decreto Ley. Este Real Decreto establece topes por días, no voy a aburrir a este pleno con precisiones técnicas,
pero lo que sí que hemos hecho, y yo creo que eso sí que debiera ser votado favorablemente por los grupos, es en un ejercicio de responsabilidad, es apostar por esos máximos ante la suspensión de estos acuerdos y convenios. Y por otro lado, también me mantengo en decir que este Real Decreto es claro y habla de retribuciones fijas o de retribuciones variables. Hay retribuciones variables que se han reconocido con el último convenio y el último acuerdo de este Ayuntamiento, que les recuerdo suscribió el Partido Socialista, en la que se reconocen una serie de retribuciones de carácter variable y que por lo tanto no deben entrar. Sería paradójico que con este nuevo Real Decreto Ley, cuando un trabajador caiga de baja, cobrara más de lo que cobra ahora antes del Real Decreto Ley. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que de la lectura de la norma se tiene que aplicar solo a retribuciones fijas. Finalmente, me sorprende que aproveche cualquier halo o cualquier regazo la representante del Partido Socialista para arremeter contra un trabajador de este ayuntamiento que no deja de ser un empleado público. Por eso le ruego que deje de poner en la picota al trabajador de manera personalizada cada vez que tiene oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Juan, ¿quiere usted intervenir? Doña Begoña, por supuesto. Sí, señor alcalde. Vamos a ver, yo no tengo nada en contra de ese trabajador del ayuntamiento, de este compañero del ayuntamiento. Nada en absoluto. Yo lo que digo, como decía el señor alcalde, que qué dirá la opinión pública de los ciudadanos. Cuando dice eso yo digo, ¿y qué dirá la opinión pública de los ciudadanos cuando en este ayuntamiento no se puede contratar a unas personas que son necesarias y no se las puede contratar, y sí se puede contratar a coordinadores de áreas que nos valen 60 o 70.000 euros o a técnicos de nivel A? Eso es lo que digo yo. No me meto con nadie. Dios me libre. Muchas gracias. La concejal de personal tiene la palabra. ¿Y qué dirá la opinión pública cuando usted, doña Begoña, suscribe que quiere que los festivos entren dentro de la cuantía de la incapacidad temporal, cuando en el año 2008 suscribieron un convenio en el que se cambió el concepto de festivos? Antes del 2008, los festivos era una cantidad que entraba en el complemento específico, una cantidad fija que entraba en la IT. Sin embargo, ustedes suscribieron un acuerdo, no sé si y ahora para recuperar el buen tono o el mal tono que dejaron con la policía local. No sé si están intentando recuperar algo, pero ustedes suscribieron un acuerdo en 2008, les recuerdo, que cambió el concepto de los festivos, que los sacó del específico como retribución fija, les dieron un carácter de variable y les cambiaron la cantidad de la retribución. Pasaron de 35,11 euros por festivo a un coste actual de 72,49 euros el festivo. Por lo tanto, si ustedes en 2008 llegaron a un acuerdo para cambiar un concepto fijo por variable y se incrementó, si ahora este ayuntamiento entrara a valorar esa posición, estaría retribuyendo más de 4 veces una cantidad a un trabajador. Y finalmente, quisiera decir que cuando se haga referencia a cualquier tipo de sentencia, me gustaría que por lo menos tuvieran la molestia de leérsela íntegramente. En este ayuntamiento no hay ninguna sentencia que obligue a pagar íntegramente los festivos a partir del Real Decreto Ley a ningún trabajador. Muchas gracias. Pues no, y además, y ya puestos doña Begoña, yo creo que, aunque ha sido ocurrente su salida, yo creo que no es el momento, porque estábamos hablando de otras cosas, de planes de ajuste, de hablar, porque si abrimos debates podemos hablar de número de sueldos, número de retribuciones de todos los que estamos aquí, igual que de los empleados públicos, y podemos hablar también de retribuciones que son las que ustedes dejaron aquí en este ayuntamiento, y por lo tanto esos números escandalosos de los que ustedes hablan son las retribuciones que ustedes dejaron aquí. Por lo tanto, yo creo que hablar de sueldos lo único que hace es, como siempre, entorpecer este tipo de debates que yo creo que deberían ir por otra línea. Pero bueno, aceptado está y continuamos el orden del día. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la propuesta de modificación. Pues pasamos a votar. Izquierda Unida, no. Grupo Socialista, no. Grupo Popular, sí. Pues ahora sí, pasamos al octavo punto del orden del día, que es la propuesta de modificación del Plan Municipal de Protección Civil.
Tiene la palabra el señor secretario general. Buenas tardes, buenas noches. Dictamen de la Comisión Informativa de Tráfico y Seguridad Ciudadana de 14 de noviembre de 2012 por el que se propone la adopción del siguiente acuerdo. El Plan Municipal de Protección elaborado con arreglo a las directrices reglamentarias fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 11 de junio de 1998. Con el fin de lograr una mayor eficacia en la implantación y mantenimiento del plan, es necesario llevar a cabo una actualización del mismo y ajustarle al nuevo directorio telefónico por los cambios realizados en el sistema de telefonía, tal como consta en el anexo adjunto. Por cuanto antecede, visto el informe evacuado al efecto por el técnico de Protección Civil, se propone al Pleno del Ayuntamiento su aprobación, dando traslado del mismo a la Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León. ¿Intervenciones? Pues pasamos a la votación. Izquierda Unida. Sí. Grupo Socialista. Sí. Grupo Popular. Sí. Pasamos al 9º punto del orden del día, la propuesta de aprobación del expediente de revisión del canon de la concesión del servicio de limpieza urbana y recogida selectiva domiciliaria para el ejercicio 2012. Otra vez el secretario general tiene la palabra. Dictamen de la Comisión de Cuentas, Hacienda y Patrimonio de 19 de noviembre, por el que se propone aprobar el nuevo precio del contrato que rige la concesión administrativa para la prestación del servicio de limpieza urbana y recogida selectiva domiciliaria de basura de esta ciudad a partir del 1 de enero de 2012 en las cuantías siguientes. 506.497,07 euros al mes IVA incluido, un 8% de enero a agosto, y 515.876,656 euros mes IVA incluido, un 10% de septiembre a diciembre. Segundo, disponer la notificación a la empresa interesada con reserva de las acciones correspondientes del presente acuerdo. Muchas gracias. Intervenciones. Don Juan tiene la palabra. Otra vez, el condicionamiento, ¿no?, por parte de lo estatal, ¿no? También en el ámbito, en las cosas. El otro día hablábamos que podíamos estar exentos de IVA también en el ayuntamiento, ¿no? Yo creo que al final todo esto, ¿no?, o los esfuerzos que se hacen desde otros lados, pues todo esto nos grava, nos perjudica al ayuntamiento en que cada vez que tenemos que hacer un gasto ahora, en vez del 8%, en el caso de los servicios básicos, pues nos va a suponer un 10%. En el caso de los otros, pues al final vamos a estar en un 21%, ¿no? Y al final eso también supone un gasto económico para el ayuntamiento, también para el consumo de la ciudadanía, pero para el ayuntamiento también le está afectando de una forma negativa, ¿no? Yo entiendo que no se puede defender, que se tiene que aplicar, lógicamente, porque al final estos servicios se prestan y hay que pagar el IVA que corresponde legalmente, pero no por eso hay que estar de acuerdo con esas subidas que se nos imponen. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Pues pasamos a la votación. Izquierda Unida. Abstención. Grupo Socialista. Sí. Grupo Popular. Sí. Pasamos al punto 10º del orden del día. Propuesta de aprobación del expediente por el que se admiten y rechazan las diferentes propuestas presentadas en el concurso para adquisición a título oneroso de solares de suelo urbano consolidado dentro del término municipal de Palencia con destino a la construcción de viviendas en régimen de protección pública. Tiene la palabra el señor secretario general. La Comisión Informativa de Cuentas, Hacienda y Patrimonio, en sesión de 5 de noviembre de 2012, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo en relación con este asunto. Primero, rechazar las siguientes proposiciones en base a las determinaciones indicadas para cada oferta. La aplica número 2 de Asesora de Inversiones, Formación y Operaciones Financieras Inmobiliaria Social Limitada. La aplica número 4 de doña Isabel Calvo. La número 6 de las Hermanas Angélicas de San Pablo. En segundo lugar, admitir, atendiendo a los criterios de valoración recogidos en el pliego de condiciones, las siguientes ofertas. Primero, la del Banco Caja España de Inversiones Salamanca y Soria, con una oferta que asciende a la cantidad de 197.653,50 euros netos.
La de Servicios Inmobiliarios Palencia Social Limitada, que asciende a 65.058,35 euros netos, y la de Carcasona Social Limitada, que asciende a la cantidad de 396.270,77 euros. Segundo, dar traslado del presente acuerdo a los licitadores admitidos, requiriéndoles para que en el plazo de 10 días hábiles presenten la documentación preceptiva. Y finalmente, delegar en la Junta de Gobierno Local la competencia para la adjudicación y cualquier trámite preciso para llevar a término el presente contrato. Muchas gracias. El concejal de Hacienda va a hacer alguna otra consideración. Bueno, aclarar que este expediente forma parte del cumplimiento que tenemos obligación de llevar a efecto de una sentencia del sector 8. Hay dos sentencias de una cuantía importante. Esta corresponde a una de 3.820.000, que la sentencia obliga al Ayuntamiento a adquirir patrimonio municipal del suelo. Se ha sacado por tercera vez y de las 6 ofertas que se han presentado, 3 hemos tenido que rechazar por no ajustarse al pliego, por no tener los solares que han ofrecido el carácter pleno de solar. Las 3 que se han aceptado tienen un importe de 658.000 euros y que nos da una cierta satisfacción porque es el inicio en el cumplimiento de la ejecución de esta sentencia por un importe de 3.820.000 y que en el próximo pleno esperamos iniciar de nuevo otro expediente de adquisición de solares por el importe de la diferencia, que son 3.161.000. Hay otra segunda sentencia de cuantía importante, que esta mañana en la Junta de Gobierno se ha aprobado la enajenación de 4 parcelas en el sector 8 para poder, si se ejecuta la venta, poder financiar la adquisición de un importe de 4.211.000 y que nos pondrían en camino de ir cumpliendo las 2 sentencias al margen de otras más que hay y que esperamos dar cumplida ejecución de las mismas en el presupuesto del año 2013. Intervenciones. Don Juan tiene la palabra. Coincidimos, como no podía ser de otra manera, con lo que se plantea del cumplimiento de las sentencias. Entendemos que no queda otra y además nos ratificamos por el sentido de las sentencias, puesto que es algo que Izquierda Unida siempre defendió, ¿no? Que el suelo público no sirviera para especular, no solo ahora, que ya están teniendo problemas los que siempre especulaban, ¿no? Sino en cualquier momento, ¿no? Creemos que el suelo público se tenía que haber siempre utilizado en viviendas de protección o con algún tipo de protección para que así nosotros, desde el Ayuntamiento, colaboráramos, ¿no? en la medida de lo posible para aquellas personas que tienen especiales dificultades para acceder a la vivienda, a garantizar ese acceso. Creemos que estamos totalmente de acuerdo con el equipo de gobierno en que estas sentencias están ahí y que hay que cumplirlas y cuanto antes se cumplan, pues mejor, para garantizar que la justicia cumple su finalidad. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Si no hay más intervenciones, pues pasamos a la votación. Izquierda Unida. Sí. Grupo Socialista. Sí. Grupo Popular. Sí. Pasamos al siguiente punto del orden del día. La propuesta de aprobación provisional de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Palencia, número 1, en el URPI 7, parcelas de sistemas generales, sistema general 3 y 4. Tiene la palabra el señor secretario general. La Comisión Informativa de Urbanismo y Vivienda, en sesión de 16 de noviembre de 2012, propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar provisionalmente la modificación puntual número 1 del Plan General de Ordenación Urbana de Palencia en el URPI 7 y las parcelas de sistemas generales EGE 3 y SEGE 4, actualizada a la sentencia 429-2012 del Tribunal Superior de Castilla y León del 13 de marzo, de conformidad con el artículo 159.4 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, introduciéndose los siguientes cambios con respecto al documento aprobado inicialmente, los cuales han sido sometidos a nuevo periodo de información pública por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 20 de septiembre de 2012 por considerarse sustanciales y que son los siguientes. Primero, la modificación aprobada inicialmente compensa una pérdida en la superficie del sistema general SGE 3, suelo urbanizable, en el SGE 4, suelo rústico.
Se incorpora el estudio económico-financiero con los cambios correspondientes, se suprimen las referencias que aparecían en el documento a los proyectos de expropiación efectuados y a los terrenos ya obtenidos, se incluye un índice del documento y se modifican los apartados y la redacción del mismo con fines exclusivamente clarificatorios y de simplificación. Se han presentado alegaciones al proyecto, tanto en el primero como en el segundo periodo de información pública, por don Juan Ruy Pérez Cuadrado y doña María Consuelo Mantecón Mazuelas y don Ignacio Mantecón Mazuelas. Se propone estimar en parte la primera de las alegaciones y desestimar en parte el resto y las segundas por los motivos que se expresan en los informes jurídicos y técnicos que figuran unidos al expediente. En tercer lugar, remitir la modificación una vez aprobada provisionalmente a la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León para que, tras examinarla tanto en su legalidad como en los aspectos relacionados con su ámbito competencial, resuelva sobre su aprobación definitiva, a cuyo efecto se remitirá la documentación correspondiente. Cuarto, notificar el presente acuerdo de conformidad con lo dispuesto en la normativa urbanística de Castilla y León de aplicación. Muchas gracias. ¿Intervenciones? Pues pasamos a la votación. Izquierda Unida. Sí. Grupo Socialista. Sí. Grupo Popular. Sí. Dar cuenta de decretos y resoluciones de Alcaldía, Presidencia y de sus delegados desde el 7.516 del 1 de octubre al 8.803 de 16 de noviembre de 2012. Pasamos al debate de mociones. Primera moción es la moción que presenta el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español en el Ayuntamiento de Palencia sobre el mantenimiento de los derechos de las personas dependientes. Tiene la palabra doña Begoña Núñez. Sí, gracias, señor alcalde. Bien, la Ley 39/2006, la ley que conocemos todos como Ley de Dependencia, ha supuesto un antes y un después en el desarrollo de los servicios sociales en España y en Castilla y León, en la medida que supuso el reconocimiento de un derecho subjetivo para todas las personas que se encuentran en situación de dependencia, reconociéndoseles el derecho a percibir una prestación o un servicio en función de esta. De hecho, en España, en el mes de octubre de este año, había 771.000, las personas que se beneficiaban de las prestaciones o servicios. En Castilla y León eran 60.000 y en Palencia eran 4.808. Si bien esta cifra ha tenido una reducción en 2 meses, en España de 9.500, en Castilla y León de 1.800 y en Palencia de 142. El Partido Popular, en el Gobierno de España, ha tomado diversas medidas que han supuesto importantes recortes en los servicios y en las prestaciones que recibían las personas que tenían reconocida la situación de dependencia, medidas que se vieron reflejadas en el famoso Real Decreto Ley de 2012. La Junta de Castilla y León ha endurecido e incrementado los recortes realizados por el Gobierno del Partido Popular a través de la aprobación de la Orden de 664 del 2012, que derogó la Orden del 2011. Entre las medidas más significativas de esta orden eran la paralización de la resolución de nuevas solicitudes de dependencia con solicitudes sin resolver desde hace más de un año, la reducción de las cuantías de la prestación económica de cuidados en el entorno y también las vinculadas a ingreso en centro residencial. En porcentajes, una reducción en porcentajes muy superiores a los que realizaba el Gobierno central. Y también la reducción de horas de servicio de ayuda a domicilio. Y antes de pasar a la moción, yo voy a explicar un poquito qué es lo que ha pasado con las personas dependientes con todas estas reducciones. ¿Qué ha pasado? Pues bien, el Gobierno central ha realizado, con este Real Decreto Ley, una reducción, un recorte del 15%. Nuestra comunidad autónoma ha incrementado este recorte en el doble. Es la primera comunidad autónoma que ha desarrollado la normativa del Estado y de forma rapidísima, y desde luego la comunidad con un recorte más drástico. El 13 de julio fue el Real Decreto Ley del Estado y el 30 de julio ya lo tenía la Junta de Castilla y León. La mayoría de las comunidades autónomas están hoy estudiando cómo hacer el desarrollo de este Real Decreto para no perjudicar a los beneficiarios. Aquí se ha hecho al revés.
Y todo el quid de la cuestión está en la fórmula que utiliza la Junta para ver lo que tiene que abonar por prestaciones o servicios. Hasta el 31 de junio, la fórmula era 100 menos 20 por la renta menos la PNC por el IPRE. Y en ningún caso, que esto es lo importante, sería la prestación inferior al 40%, hasta la cuantía de la prestación. Desde el 1 de agosto, este 20 que se resta aquí, la Junta lo transforma en un 40% y garantiza solo el 10% de la cuantía de la prestación. O sea, del 20 que restaba hasta el 1 de julio, ha pasado al 40%, y esto no lo decía el Real Decreto, ¿eh? El Real Decreto Ley solo bajaba el 15%, y luego en vez de garantizar el 40%, garantiza el 10%. Esto es lo que ha hecho la Junta de Castilla y León, endureciendo mucho más el recorte del Gobierno central. Y así vemos que las personas que tenían reconocidas, tanto en Castilla y León como en la provincia de Palencia, como en nuestra capital, que tenían reconocidas prestaciones, estas se las han visto reducidas entre un 70 y un 90%, pasando, en la mayoría de los casos, la prestación económica de cuidados en el entorno de 364 euros a 31,92, y en atención residencial de 576 euros a 71,51. Con solo estos datos podemos suponer en qué situación están las familias y los dependientes. Esto aparte de que no se están tramitando expedientes y la paralización de la ley por un periodo de 2 años. Y otras cuestiones en que no voy a entrar, como la suspensión del convenio especial con la Seguridad Social para las personas cuidadoras, pero además ya digo que no voy a entrar en estos temas, porque el grueso de nuestra moción es en qué situación se ha dejado a las personas más vulnerables. Y por eso, nuestra moción, en la que espero que todos estemos de acuerdo, pues no solo es un tema que afecta al Congreso o a las Cortes, es un tema que afecta a todas las administraciones públicas y, por supuesto, a las corporaciones locales, como administración más cercana a la ciudadanía. Todas están implicadas, porque lo que no ponga la Junta, a lo peor en un día, como ha pasado con otras cuestiones, le toca ponerlo a las corporaciones locales, a las cuales, digo ya de paso, que bastante asfixiadas les tiene ya la Junta de Castilla y León. Y después esta explicación, que qué es lo que decía el Real Decreto Ley y qué es lo que ha hecho la Junta de Castilla y León, paso a leer lo que solicitamos en la moción, para el cual, como ya he dicho, pido el apoyo de todos los grupos que estamos hoy aquí. Nosotros decimos que instamos al Gobierno de España a que retire los últimos recortes impuestos en el Real Decreto Ley 20-2012 de medidas de liquidez de las administraciones públicas con lo que respecta a la ley de atención a las personas dependientes. Y también decimos que cualquier medida que de modificación de la ley 39-2006 para la atención a las personas en situación de dependencia que afecta a algunas de sus esencias se lleven a cabo mediante su tramitación, debate y, en su caso, aprobación en el Parlamento Nacional, intentándose llegar a un nivel de consenso similar al menos al que logró la aprobación de esta ley. O sea, lo que pedimos es que no se saque un Real Decreto sin más, sino que cuestiones de estas que son esenciales se lleven la tramitación. Y después instamos a la Junta de Castilla y León a que retiren la Orden 2012 tan perjudicial para las personas dependientes de nuestra comunidad autónoma y de Palencia, y que dejando en vigor la 11, la anterior orden del año 2011, que era mucho mejor y mucho más favorecedora. Y después que en el plazo de un mes resuelva las solicitudes de reconocimiento de dependencia que se han presentado hace más de 6 meses, pero bueno, llevamos más de un año sin resolver ninguna. Esto es, en esencia, lo que pedimos. Nada más. Muchas gracias, doña Begoña, y tiene la palabra don Juan. Sí, yo por completar, o bueno, no sé, estoy totalmente de acuerdo con lo que plantean, también en la línea de una moción que presentamos nosotros en este mes de septiembre pasado. Entendemos que